Hola a todos, hola a todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. En este nuevo episodio venimos a hablar de un jugador muy importante para la selección argentina de fútbol, muy importante también, en un momento parecía que iba a ser muy importante para el Atlético de Madrid, pero todavía no terminó de asentarse, no es un buen momento para el conjunto del Cholo Simeone, pero hoy venimos a analizar al mediocampista argentino y en la actualidad también del conjunto colchonero, junto a un invitado impresionante, un invitado estelar. Vengo a presentar a Javier Alfaro, periodista de Mundo Deportivo. Hola Javi, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Santiago. Pues encantado de estar aquí y de hablar de un futbolista que realmente me encanta, como es Rodrigo de Paul, así que vamos con ello. Sí, justamente lo que yo quería analizar de él es porque llegó con un prospecto también, llegó al Atlético de Madrid en el mejor momento de su carrera. El análisis que quería hacer también es progresivo desde que llegó, pero también poder hablar un poco de cómo llegó al Atlético de Madrid, porque él llegó, en mi opinión, en el mejor momento de su carrera, ha tenido grandes momentos en Racing, en su nacimiento en el fútbol, por ejemplo, pero también acompañaba mucho el presente de la selección argentina, campeón de Copa América, si bien él, si no me equivoco yo, Javi, corregime si me equivoco, él es comprado por el Atlético de Madrid antes de que Argentina salga campeón de la Copa América. Antes del campeonato de la Copa América y coincido contigo en el mejor momento de su carrera. Ya había estado anteriormente en la Liga Española, paso sin pena ni gloria por el Valencia, y sin embargo ahora cuando llega de Udinese, pues llega, parece que para aportar un plus al Atlético de Madrid, un futbolista diferente a los que tenía a su disposición el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, pero por lo que sea en lo que va de temporada, a mí se me está quedando corto lo que está aportando Rodrigo de Paul respecto a lo que esperaba. Yo creía que iba a ser bastante más protagonista de lo que lo está siendo. Exactamente, sí, y justamente en esto que decís de cómo llegaba y lo que mencionaba también, hay que hablar también de los números con los que él llegaba, porque eran números impresionantes y más teniendo en cuenta el equipo en el que jugaba, porque como bien dijo Javi, él era futbolista del Udinese de Italia, un equipo que no pelea por grandes cosas, está en mitad de tabla y no pelea ni por lo más bajo ni por lo más alto, pero sí peleó mucho tiempo por no descender y junto a De Paul y muchos otros argentinos y sudamericanos que están en el equipo, eran una de las bases fundamentales por las cuales el Udinese no terminaba de descender. De Paul era el gran motor que tenía el Udinese en el mediocampo, participaba mucho en la ofensiva, en la última temporada, en el 2021, tuvo 9 goles y 11 asistencias en 36 partidos, que para un volante son números impresionantes. Y en cuanto a cómo terminó también en el 2020, un dato que tengo acá apuntado, es que terminó como el futbolista europeo, bueno, de Europa, europeo en las ligas europeas, con mayor cantidad de expected assists, que son asistencias esperadas, carreras progresivas, pases acertados en área contraria y en regates concretados. Todos estos números era el número 1 en Europa, teniendo en cuenta que jugaba para un equipo que no peleaba ni por Champions en Italia. Estos son números muy importantes. Y él junto a Juan Musso se fueron juntos del Udinese en la misma temporada, Juan Musso rumbo al Atalanta, que actualmente es titular, y De Paul rumbo al Atlético. Y también era pretendido por equipos muy importantes, Juventus, Leeds United de Marcelo Bielsa, Inter de Italia también. Y cuando llegó al Atlético, y ahí quiero enlazarlo con tu opinión también, que vos estás más cerca, pero se lo veía como el jugador que tenía el ADN, que tiene también, yo sigo pensando eso, que tiene un ADN perfecto para jugar en un equipo de Simeone, tiene como esas características similares a las que quizás en algunos momentos tenía Simeone, ese volante aguerrido, que tiene mucha calidad, que sabe jugar muy bien con los pies y que puede participar tanto en la zona defensiva como en la zona ofensiva. ¿Crees Sí, que date cuenta que para era el mí, perfil, que necesitaba cuando llegó? bueno, yo creo, para mí, Rodrigo de Paul, en un principio yo lo definiría como un centrocampista de pase seguro. Eso es lo Sí, primero que hace bien, el no sí. perder la pelota, el intentar generar ventajas, el intentar que la jugada mejore después de pasar por él. Es lo que conseguía en un equipo como Udinese, que no estaba capacitado o habituado a ser protagonista en sus partidos y, sin embargo, gracias a Rodrigo de Paul, muchos de ellos lo eran en la Serie A. Ese es, en primera instancia, lo que es Rodrigo de Paul, en su esencia, puede ser esto. Pero, como tú decías, gira un poquito más hacia el tipo de centrocampista total, aguerrido, recordando en ciertos aspectos incluso al Cholo Simeone en su etapa de futbolista, de jugador, pero sin embargo, creo que no está acabando de encontrar su rol y creo que más que culpa de Rodrigo de Paul, yo casi culparía al Cholo Simeone. No sé si es que tiene que rodearle de ciertos jugadores que no lo está haciendo o con un rol diferente al que está ocupando,
pero sin duda alguna que jugando en Udinese convertirte en uno de los motores de la selección argentina que gana la Copa América te capacita obviamente como para que llegues al Atlético de Madrid, a un Atlético de Madrid que está buscando cierto cambio de rumbo, una gama de formas de jugar superior a la que estaba desarrollando en los últimos años, y Rodrigo de Paul era un futbolista que le podía aportar esto. Creo que el pasado verano muchos coincidíamos en que había hecho lo suficiente como para que le dieran las llaves del Atlético de Madrid, incluso un Atlético de Madrid campeón de Liga, pero un Atlético de Madrid campeón de Liga que necesitaba mayor cantidad de registros para no ahogarse en sí mismo. Creo que esto no se ha desarrollado en lo que va de temporada y es una pena, porque hablando de un futbolista que había destacado tanto como dices tú, jugando en un equipo como Udinese, me da hasta cierta pena futbolística, ¿no? Que en el Atlético de Madrid no estemos viendo al Rodrigo de Paul que esperábamos. Y ya te digo, no creo que sea, creo que más que culpa suya, a lo mejor pues tampoco es demasiado justo culpar al Cholo Simeone directamente, pero creo que es un tema más de entrenador que del futbolista. El futbolista cuando ha jugado es cierto que ha tenido ciertos momentos de irregularidad, pero también ha hecho grandísimos partidos. Y quizá lo que debería estudiar el Cholo Simeone es por qué en algunos partidos sí que rinde a un nivel excelso y por qué en otros no lo hace. Quizá gira en torno, la solución, la respuesta a esto, gira en torno más al propio planteamiento de un Atlético de Madrid que este año no se está encontrando a sí mismo o no está encontrando la manera de jugar que quiere desarrollar. No estamos viendo un Atlético de Madrid sólido como en los años anteriores y eso obviamente pues está influyendo en que Rodrigo de Paul no sea el que esperábamos. Sí, yo también, en cuanto a este punto del análisis del jugador y también del equipo, quería basarme también en que quizás es también el presente del equipo el que acompañe también al presente de De Paul, es decir, que sea una consecuencia el presente de De Paul de lo que está atravesando el equipo. Como dijiste vos, el Atlético de Madrid no está siendo el equipo sólido, más que nada defensivamente, que lo que venía mostrando años anteriores. Es verdad también que la temporada pasada no terminó como la había arrancado, es el porqué también de esos últimos momentos de sufrimiento que no se sabía si iba a poder salir campeón, si le daban vuelta a la historia tanto el Real Madrid como el Barcelona, y no terminó siendo ese equipo confiable que parecía en la primera mitad de la liga. Pero esta temporada también arrancó mal, peligra también su clasificación a Copas Europeas, bueno, más que nada a la Champions League, y este también es un gran peligro porque queda media de la temporada. Y Rodrigo de Paul parece ser que en cuanto a nombres, más que nada, y esto después, más adelante también lo vamos a seguir hablando, es en cuanto a nombres en la mitad de la cancha, parecería ser uno de los más importantes. Y también otra cosa que te quería preguntar, pero eso te lo voy a preguntar después, es ¿por qué no jugó? Y esta también es una clave del episodio de hoy, es ¿por qué jugó en uno de los partidos más importantes de la temporada? Porque frente al Manchester United en el partido de ida parecía que esa garra que necesitaba el equipo y que terminó mostrando, porque a fin y al cabo fue un buen planteamiento del Atlético de Madrid, terminó jugando mejor que el conjunto inglés, parecía que era una de las piezas. Y lo que yo te quería preguntar es si vos pensás realmente que este momento que está atravesando el Atlético de Madrid, esta falta de solidez defensiva, que era lo que bien venía mostrando y demostró siempre un equipo del Cholo Simeone, que partía de ser sólido en defensa y después corregir los errores que pueda tener de mitad de cancha para adelante, no se lo ve sólido de mitad de cancha para atrás ahora. Y quería preguntarte a vos si vos creés que Rodrigo de Paul tiene lo que hace falta en el Atlético de Madrid para ser sólido desde mediocampo para atrás. Yo creo que sí, pero básicamente porque nos puede llevar a engaño el hecho de que jueguen futbolistas a lo mejor pues de carácter un poquito más defensivos que Rodrigo de Paul, como pueden ser Kondogbia o Héctor Herrera, y esto lleva a engaño en cuanto a que te puede dar mayor solidez defensiva, pero a la vez renuncias un poquito a ser protagonista en el juego, que es lo que sucedió, por ejemplo, frente al Manchester United. El Atlético de Madrid cede la pelota al conjunto inglés, que forma con un medio del campo con Paul Pogba y Fred, más tarde sale Nemanja Matic, pero creo que en ese partido, a pesar de que el Atlético de Madrid, como tú bien decías, fue superior, incluso sin la pelota creo que hizo más méritos que el Manchester United para ganar el partido, yo sí que hubiera apostado por Rodrigo de Paul. Creo que el Atlético de Madrid le podría haber robado un poquito más la pelota al Manchester United y ser incluso superior de lo que lo fue. Al final, el que sabe, obviamente, mucho más que nosotros, el Cholo Simeone. Está claro que si adopta esta postura, si toma esta decisión,
sus motivos tendrá y a buen seguro que está en lo cierto, o cuanto menos tiene más información que nosotros, es el que está en todos los entrenamientos, el que conoce a sus jugadores mejor que nadie, y si apuesta por otros futbolistas en vez de por Rodrigo de Paul, por algún motivo será. Pero a mí sí que no acabo de estar del todo de acuerdo con esta decisión, ya te digo, sin ser obviamente el entrenador del Atlético de Madrid, porque yo quería ver a Rodrigo de Paul en este partido, me llamó muchísimo la atención que no jugase ni un solo minuto, a falta de saber si es que tenía algún tipo de problema que no hemos conocido, lo cual también pues tampoco sería ninguna sorpresa. Pero contestando a tu pregunta y para no irme por las ramas, creo que sí, que Rodrigo de Paul podría ser un poquito un futbolista quizás adaptando su rol, sí que podría incluso dotar al Atlético de Madrid de mayor solidez defensiva sin perder todo lo que tiene en el aspecto ofensivo, que tiene muchísimo. Es un futbolista capacitado para ser cualquiera de las unidades del centro del campo, es decir, en un centro del campo, dijéramos, con 3 unidades, Rodrigo de Paul puede jugar cualquiera de los roles, puede ser el eje, puede ser el ancla, puede ser el futbolista que haga un poquito de pegamento, de unir líneas, y puede ser también el futbolista que dé el último pase, ya sea a los delanteros o a los extremos. Me parece un futbolista capacitado para cualquiera de esos roles y me llama mucho la atención, como tú decías, que en un partido como el del otro día frente al Manchester United, no solo no fuera titular, sino que no jugó ni un solo minuto, ni siquiera cuando el planteamiento del Manchester United cambia un poquito con esa entrada de Nemanja Matic por Pogba, pues quizá era el momento, ¿no?, de que Rodrigo de Paul entrase y a lo mejor el Atlético de Madrid fuese todavía un poquito más protagonista mediante el balón. No lo fue y a la postre, ahora está claro que siempre sabiendo el resultado, pues los análisis son más sencillos, pero a la postre el gol del Manchester United llegó en los últimos minutos. Nunca sabremos qué hubiese pasado si hubiese jugado Rodrigo de Paul, pero yo coincido contigo, me hubiese gustado verlo. Y creo que sí que es un futbolista capacitado para dotar al Atlético de Madrid, ya no solo de todo lo que aporta en ataque, sino incluso de cierta solidez defensiva, quizá no destruyendo, pero sí construyendo, siendo un 5, dijéramos, más constructor que destructor. Sí, y también, más que nada, en el planteamiento de lo que hablamos nosotros, obviamente, como dice Javi, Simeone sabe millones de veces más que nosotros, por algo está en el cargo que está y nosotros estamos hablando de él. Pero más que nada lo que a mí me llamó la atención es la presencia de Héctor Herrera, que va más en su posición. Quizás es como la mayor competencia, porque con Dovia quizás lo podemos tener un poco más como el ancla que tenía en el mediocampo, Llorente más de construcción, de estar en toda la cancha, que quizás también es un perfil de Paul, es un mediocampista de toda la cancha. Pero la presencia de Herrera, si bien tiene un perfil un poco más defensivo, pero creo que De Paul le aportaba lo defensivo que le puede aportar Herrera y lo ofensivo que no le puede aportar Herrera. Entonces, quizás en cuanto, y más que nada también teniendo en cuenta cuando cambió el planteamiento el Manchester United con la presencia de Matic, que le daba más juego en la mitad de la cancha al conjunto inglés y necesitaba lo que necesitaba el Atlético, era más presencia en la mitad de la cancha para que no tenga total protagonismo el conjunto de Ralf Rangnick. Así que, bueno, no sé, esto es algo que, como dijo Javi, podemos estar discutiendo lo que sea, pero por alguna razón fue que Simeone decidió optar primero por Héctor Herrera desde el principio y por no incluir a Rodrigo de Paul ni un minuto. Alguna razón, la que sea, habrá, sea buena o mala para nosotros en opinión, eso no lo podemos ver. Y también lo que yo pienso en cuanto a mitad de cancha, vos decías de un Atlético de Madrid con 3 jugadores en la mitad de la cancha, también lo asimilo un poco a la presencia de Paul en la selección argentina, porque en la selección argentina Rodrigo de Paul es ese mediocampista que trabaja defensivamente muchísimo y trabaja ofensivamente muchísimo también, porque acompaña a Leandro Paredes, que es un ancla en la selección argentina, pero que no es de las características, por ejemplo, de Guido Rodríguez, que es su competencia, que es más puramente defensivo, sino que Paredes es un mediocampista central también, tanto de destrucción como de mucha construcción, y De Paul lo acompaña a la perfección. Y creo que teniendo un acompañante, quizás como con Dogbia puede ser, que también tiene muy buenas características de cara al campo de frente, con el arco rival de frente, creo que también podría ayudar mucho en esta misma faceta que lo hace en la selección, tanto ayudando en la parte defensiva como ser un jugador más en la parte ofensiva, porque algo que tiene el Atlético de Madrid que no tiene la selección argentina son 3 centrales y 2 carrileros. Te suma una persona defensiva más atrás. Entonces creo que también podría tener ciertas libertades, entre comillas, sacando lo que puede mostrar o no un equipo de Simeone, que siempre sabemos que es un poco más defensivo que ofensivo, pero creo que podría asimilar estas características de lo que muestra la selección. No sé si vos lo ves así, Javi.
Sí, a mí comentando lo que te decía de que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones o de los tres roles dentro de ese centro del campo con tres unidades, a mí el de Paul que más me gusta es el de la segunda unidad, ni el que es el ancla, el eje, el más defensivo. El que es el del último pase o el más ofensivo sí que me gusta incluso más que el del ancla, pero el que más me gusta es el de la segunda unidad. Como tú bien decías antes, es cierto que el Atlético de Madrid ahí tiene otros futbolistas, como puede ser Marcos Llorente, que puede jugar este rol, y entonces, dependiendo del rival, De Paul puede ser pues el más defensivo o el más ofensivo. Es decir, tú puedes jugar con, me lo invento, con Dogbia, Marcos Llorente, De Paul, o puedes jugar con De Paul, Marcos Llorente, Coque, quizá, bueno, en fin, puedes De Paul, Marcos Llorente, Lemar, Simeone tiene a su disposición una cantidad de centrocampistas lo suficientemente grande como para confeccionar diferentes líneas medulares, pero creo que De Paul se ha ganado el derecho a estar siempre presente en una de ellas. Y me llama la atención que no solo que no sea ni siquiera indiscutible en el Atlético de Madrid, porque no lo es, a pesar de que sí que goza quizá de cartel de titular, en algunos partidos no lo es, sino que llegue un partido como este y no lo sea. Me llama muchísimo la atención porque a pesar, insistimos, de que el Atlético de Madrid fuese superior a la Manchester United, dentro de su estilo, creo que Rodrigo de Paul debería haber estado en el equipo, sin duda alguna. Y justamente me quedé con lo que vos nombraste de ser ese volante de segunda línea, el segundo volante. Justamente la selección argentina es ese volante, porque tiene a Paredes más Claro, atrás y a Giovanni Lo Celso más adelante. Giovanni Lo Celso claro. se preocupa más por la creación, si bien en la selección argentina empezó a trabajar un poco más esa faceta defensiva que necesita ese retroceso como tercer volante, pero justamente en la selección de Scaloni, De Paul es ese mediocampista que trabaja en toda la cancha. Lo hemos visto incansablemente en minuto 90, corriendo a presionar al arquero rival, ganando el partido, que eso es algo totalmente, que demuestra totalmente la entrega que tiene De Paul en el campo de juego y lo que se lo asimila también mucho a Simeone desde que llegó. Y creo que esto es algo que puede pasar, quizás es esta adaptación. A ver, no es que está hace 3, 4 años en el Atlético de Madrid, sino que está hace poco, pero bueno, también por las características, por el momento también, porque se puede decir que la selección argentina acompañó mucho a que este sea uno de los mejores momentos de la carrera de deporte, poder aprovechar ese momento y que el Atlético de Madrid vuelva a resurgir y, ¿por qué no?, meterse por fin en los puestos de Champions y asegurarse la Champions del año que viene. Justamente con esto te quería preguntar, Javi, ¿cómo ves este final de temporada para el Atlético de Madrid y para De Paul? ¿Cómo lo ves en un futuro? No lo veo de una forma demasiado optimista. Para ser realista, el Atlético de Madrid, estamos en el mes de febrero y creo que no acaba de encontrarse a sí mismo. Creo que lo que está intentando, date cuenta que, por ejemplo, el Atlético de Madrid, estando en el mes de febrero, como te decía, ha encajado más goles que el año pasado en toda la temporada. Es un dato, desde luego, muy poco esperanzador para lo que viene de final de temporada. Pero bueno, también es cierto que los grandes equipos, hay muchos que cuando empiezan a rendir es ahora. Está claro que la temporada no está yendo como esperaban los hinchas del Atlético de Madrid. Está claro que ya no es un tema estamos hablando aquí de Paul, sino del equipo en sí. No da como para ser muy optimista, pero todo puede pasar. Ahora mismo, si tuviera que mojarme, me cuesta ver a un Atlético de Madrid como el de los años anteriores, los meses que quedan de competición. Pero ya te digo, con el Cholo Simeone en el banquillo, obviamente con ese plus de competitividad que siempre le añade el argentino a sus equipos, en este caso los últimos años al Atlético de Madrid, pues todo podría pasar. Yo no soy demasiado optimista, como te decía, pero tampoco me atrevería ni mucho menos a descartar que el Atlético de Madrid, obviamente por la Liga creo que no luchará, parece que está ya lo suficientemente lejos de ello, pero quién sabe, en una competición como la Champions League, al final, si accede a los cuartos de final, si el emparejamiento es agradable para el Atlético de Madrid, simplemente porque dé con otro equipo que se le dé bien a las características que tiene el equipo de Simeone, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no puede dar la campanada este año que quizá no está mostrándose tan sólido en la competición doméstica, en eliminatorias? Pues ¿por qué no? A mí me cuesta ahora mismo ser optimista, pero tampoco me atrevo a descartarlo por completo. No, y además, es como dijiste vos, este tipo de equipos con las figuras individuales que tiene, nunca se puede descartar, y más que nada siendo el último campeón de liga, y siendo quizás a priori cuando empezó la Champions, por lo menos en mi opinión, era uno de esos grandes candidatos a la Champions. Cómo llegaba, con los jugadores que llegaba, las incorporaciones que había tenido, si bien
no venía teniendo unos grandes rendimientos en cuanto a resultados también en Champions, pero por las figuras que tenía, por cómo llegaba, por ser uno de los campeones de las 5 grandes ligas europeas, obviamente había que posicionarlo como candidato a quedarse con esta competición continental. Pero bueno, el resultado, por lo que fue el partido, fue más derrota que victoria para el Atlético, pero tampoco es un súper mal resultado, tampoco es que perdió definitivamente y tiene posibilidades, como dijimos, las posibilidades están. El Manchester United tampoco es de los rivales más difíciles que le podía tocar. El rendimiento que demostró el otro día el conjunto inglés fue lamentable, la verdad. Pero justamente por eso, y algo que preocupa también, que me preocupa, es que el Atlético de Madrid empiece a perder puntos o perder partidos de esta manera, que es muchas veces de las maneras que terminaba ganando antes, que era quizás a lo que se habla mucho del merecimiento o no merecimiento en cuanto a los 90 minutos, quizás se merecía un poco más el Atlético, pero terminó consiguiendo nada más que un empate para lo que fue, que tampoco fue el Atlético el Barcelona de Guardiola. No, no era ninguna locura. El rendimiento del Atlético de Madrid, siendo superior al Manchester United, creo que a los puntos sí que fue ligeramente superior, sí. Pero tampoco hablamos de un, qué sé yo, de un 80-20, ¿no? De porcentaje, sino quizá pues un 55-45, 60-40, es decir, rozando que el resultado justo por méritos realizados, yo lo cifraría entre el 1-0 y el 1-1. El 1-1 tampoco me parecía del todo injusto. Es verdad que el Manchester United apenas genera en ataque, que prácticamente el primer disparo a puerta que tiene va adentro, pero bueno, el fútbol, como tú bien decías, en otras ocasiones ha situado al Atlético de Madrid en ese rol, en la situación, así que en esta ocasión le tocó vivir la otra cara de la moneda. Bueno, veremos qué sucede en Old Trafford. No espero un partido muy diferente al que vimos en el Wanda Metropolitano. Creo que de nuevo veremos a un Atlético de Madrid que ceda la iniciativa mediante el balón al Manchester United, y hay que ver cómo gestiona el Manchester United eso jugando en casa. Quizá la necesidad o la presión incluso le puede jugar una mala pasada, y el Atlético de Madrid se puede sentir todavía más cómodo que jugando en casa. Así que, hombre, veremos lo que sucede, pero yo, si tuviera que mojarme, incluso después de todo lo que hemos dicho, me inclinaría más hacia el favoritismo del Atlético de Madrid que del propio Manchester United, porque a pesar de que el Atlético de Madrid no esté siendo lo que era otros años, no esté a su mejor nivel, como tú bien decías, el Manchester United está todavía más lejos de su mejor nivel. En términos defensivos es un equipo con muchísimo trabajo que hacer, y ahí, pues, por ejemplo, el Atlético de Madrid puede encontrar una vía para solventar la eliminatoria. No, y es que justamente los dos van a ir con esa, más que necesidad, diría, con ese planteamiento a no perder el partido. Algo que le benefició al Atlético de Madrid, si lo podemos decir entre comillas, es que se haya anulado, se haya quitado también el gol de visitante, total, doble, entre comillas, en el empate global, que terminó siendo uno de los, como decía, beneficiados de esta primera ronda sin gol de visitante. Y creo que eso le puede beneficiar en cuanto al partido de vuelta. Como dijiste vos, el Manchester United va a ser el que tenga la carga necesaria, digamos, para llevar la iniciativa. Como dijiste vos, el Atlético seguramente vaya a ceder la iniciativa del partido. Y el Manchester United tampoco es esos equipos que se sienten muy bien con pelota dominada durante todo el partido. Entonces, esto va a ser un partido bastante similar, creo yo también, como dijiste vos, al partido de ida, y veremos a ver qué pasa. Tenemos tiempo todavía, faltan 2 semanas también para el partido, así que veremos a ver qué pasa. Y bueno, Javi, creo que hicimos un análisis más que completo, tanto del Atlético, tanto de Paul, como también de Simeone, del presente del conjunto colchonero. Así que desde mi parte te agradezco mucho por haberte pasado, la verdad que más que un placer, y quedó muy bien. Nada, el placer es mío, Santiago, aquí para lo que haga falta. Y perdón, para aquellos que no te conozcan o que quieran leerte, escucharte, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? Obviamente en Mundo Deportivo, en www.mundodeportivo.com. Aquí estaremos contando todo lo que sucede en el mundo del fútbol. Perfecto, buenísimo. Y bueno, le agradezco a todos los que se pasan todos los episodios acá a escucharnos, a vernos ahora que estamos en YouTube. Y les paso a comentar también que, como siempre, todos los episodios que traemos acá vienen relacionados a los artículos que están en la página de breakingthelines.com. Artículo hay de Rodrigo de Paul, de su actualidad, muy reciente el artículo, y del presente, de si es realmente lo que estaba necesitando el Atlético de Madrid, escrito por el fundador de esta página, Zach Lowy. Así que agradecemos y vayan a leer el artículo, que está muy, pero muy bueno, recomendadísimo. Y como siempre, nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de podcast, Spotify, Apple Podcast, y también en nuestro canal de YouTube. Acá le pueden dar like, suscribirse o lo que más les guste. Así que les agradezco mucho a todos por haberse pasado. Muchas gracias, Javi, por estar acá, y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.